La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en debate cómo rescatar la institucionalidad frente a la crisis que viven las instituciones del país. La Asamblea Nacional, sabemos lo que ocurre, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Administración de Justicia y otras instituciones. Precisamente esta semana la Corte Constitucional abordó el tema por qué no se nombra en el Consejo de Participación Ciudadana al delegado de la función judicial y quien debe presidir el Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos a hacerlo con tres invitados que quiero dar la bienvenida: la doctora Jimena Ron, constitucionalista y académica; el doctor André Benavides, constitucionalista y académico; y el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, jurista y excontralor del Estado. Lo hacemos luego de la siguiente pausa. Reiteramos un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Quisiera ilustrar, para darles la palabra a nuestros invitados, de alguna manera la herencia nefasta de la Constitución del 2008 que le hicieron aprobar al electorado en septiembre de ese año, electorado que nunca procesó su contenido, mantiene candados que no quieren romper los actores políticos y las instituciones. Constitución incluso que fue denunciada en su momento por adulteración entre gallos y medianoche en el Palacio de Gobierno y posteriormente aprobada a la Carta Fundamental en Montecristi. Esto denunciaron precisamente asambleístas, constituyentes, testigos de cargo de estos hechos. El resultado ha sido lamentable. El desastre institucional, no funcionan a cabalidad, no se integran en su totalidad los organismos de control, un Consejo de Participación Ciudadana que nunca debió existir y que debiera desaparecer, que no actúa y deja en el vacío nombramientos. Una mediocre Asamblea Nacional que resulta una vergüenza porque no responde al país y sus necesidades, sino al designio de una mayoría que busca impunidad para corruptos sentenciados, el caos, la desestabilización, el acomodo de familiares, incluso en el cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Una administración de justicia también cuestionada, con una parte de sus jueces, no todos por cierto, que abusan de las garantías constitucionales, que pisotean las normas vigentes en favor de quienes han delinquido o que tienen el aval de políticos que buscan el poder o retornar al mismo. ¿Qué decir de la fragilidad de los organismos electorales que argumentan vacíos legales para el control y juzgamiento de infracciones en este proceso, cuando prolifera propaganda que exhiben a políticos que perdieron sus derechos y por tanto no debieran aparecer detrás de mediocres y cuestionados candidatos, unos de dudosa procedencia, incluso sentenciados y vinculados al mal, e incluso se ha hablado de la narcopolítica? Quisiera añadir un seguro social que es un desastre, que el gobierno no atina a enfrentar con éxito la crisis, con una superintendencia de bancos que no tiene titular, que deslegitima aún más la representación ante el Consejo Directivo del IES y designa a un vocal con el amparo de un juez de Quevedo. La Corte Constitucional esta semana
ha examinado la actuación del Consejo de Participación Ciudadana debido a sus incumplimientos, entre otros el nombramiento del delegado de la función judicial al Consejo de la Judicatura. Con este entorno, ¿cómo enfrentar esta situación, esta debilidad institucional? Doctora Jimena Ron, buen día. Buen día, Miguel, y buenos días también, André, a los compañeros de panel y a todos los que nos escuchan. Creo que es importante empezar señalando que estamos, y yo creo que en eso todos coincidimos, en un problema, en una crisis institucional que, como bien lo ha referido, no se enfoca únicamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino en todas las funciones y en la mayoría de las instituciones del Estado, ¿no? Yo creo que eso también da cuenta de la baja popularidad que tienen las funciones del Estado hoy por hoy de parte de la ciudadanía. La administración de justicia se ha visto también, envuelta en esta mala reputación y sobre todo con el abuso de las garantías jurisdiccionales de las acciones de protección que se han mal utilizado y se han mal sentenciado también, ¿no? Para mantener algunas autoridades dentro del poder. Además, tenemos instituciones públicas que no están o que no tienen al funcionario titular y eso también nos volca, digamos, a este proceso de desinstitucionalización. Yo creo que el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la falta de designación del presidente del Consejo de la Judicatura es como el ejemplo más claro o la gota que derrama el vaso ya, ¿no? Porque además no hay, por lo menos en el horizonte, una posibilidad clara o objetiva de que ese presidente del Consejo de la Judicatura titular vaya a ser nombrado así como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia. Entonces, de alguna manera estamos envueltos en un proceso bastante complejo de desinstitucionalización que no tiene una solución en el horizonte, una solución inmediata en el horizonte. Yo no creo que sea un problema de órganos, yo creo que es un problema de actuación de las personas que están dentro de los órganos. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha dado la talla, ¿no es cierto? No ha sido el órgano que se esperaba, pero no es un problema de cómo estaba diseñado el órgano, sino de cómo se actúa dentro de este órgano. Es decir, de cómo, de alguna forma, tanto desde el Consejo de Participación, desde el Consejo de la Judicatura, desde la misma Asamblea, no se actúa, en cumplimiento de funciones constitucionales, no se actúa con responsabilidad, con compromiso, y eso hace o nos ha hecho, digamos, proclives a caer en este proceso de desinstitucionalización en el que estamos. ¿Cree usted, doctora Ron, que parte de este gran problema deviene de la Constitución de Montecristi del 2008? Yo no creo, Miguel, que todo parta de esto, ¿no? Evidentemente la parte orgánica de la Constitución, que es la parte que tiene que ver con la organización del Estado, es la cuestionada. Y tiene cuestionamientos sobre todo, y son cuestionamientos que yo misma hago, ¿no? Sobre todo el tema del hiperpresidencialismo que tiene como tal la parte orgánica de la Constitución. Pero insisto, yo creo que es más un tema del manejo de los órganos, de este manejo de los órganos de forma, digamos, de alguna manera no responsable, ¿no? A ver, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por tomar ese ejemplo, que es el que está más reciente, no haya nombrado al presidente de la Judicatura, a pesar de que tenía la obligación constitucional, las herramientas y además que tenía una disposición de la Corte Constitucional, no es algo que se le pueda imputar a la forma como está organizado el Consejo, sino a las personas que están dentro del Consejo, al presidente Ulloa y a la mayoría que lo acompaña, que no cumplió con esa disposición y con su función constitucional. Entonces, nuevamente, no creo que es un tema de órgano, es un tema de operación de parte de las personas que están o que son titulares de esos órganos. Bienvenido al doctor André Benavides, constitucionalista y académico. ¿Cómo rescatar la institucionalidad en estas condiciones de debilidad, de no funcionamiento a plenitud de las instituciones? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo a Jimena Ron, al doctor Marcelo Merlo y por supuesto a todos quienes nos escuchan a través de Democracia.
Lastimosamente, nuestro país, el Ecuador, no sale de este vacío, de este pozo sin fin en el cual la institucionalidad está echada a menos. Y creo que los factores indudablemente son varios. No podemos darle toda esa responsabilidad al constituyente de Montecristi y a su producto, que es la Constitución del 2008. Que una parte de esa responsabilidad tiene que ver con el diseño institucional, sí, en efecto. Yo creo que nuestra Constitución tiene varios problemas en lo que tiene que ver con su parte orgánica, comenzando por el hiperpresidencialismo y pasando por el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que no debería existir. Pero más allá de eso, lastimosamente nuestros políticos y nuestros funcionarios públicos han visto la forma, tanto en la Constitución y la ley, de cómo burlar esa institucionalidad. Y aquí vamos a utilizar una frase popular: echa la ley, echa la trampa. Y vemos que nuestros funcionarios públicos y políticos ven la forma de cómo muñequear, ven la forma de cómo ejecutar la leguleyada. Y muestra de aquello es lo que vemos con lo que ha hecho la señora Yori, lo que han hecho los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Yunda, y podríamos pasar aquí toda la mañana hablando de lo que ha ocurrido a través de, inclusive, el abuso de las garantías jurisdiccionales. Pero lastimosamente en nuestro país, y estos hechos que se están presentando en la actualidad no son aislados, sino que es un fenómeno recurrente. Y eso ya pasó en los 90, cuando se bajaron a varios presidentes de la República, a inicios del 2000, cuando lo votaron a Lucio Gutiérrez, el Congreso de los Manteles, y eso también pasó en el año 2018, justamente con la consulta popular impulsada por el presidente Moreno, tratando de hacer un borrón y cuenta nueva, de descorreizar. El remedio resultó peor que la enfermedad. Y actualmente estamos viendo las consecuencias de aquello. Contralor General del Estado, el subrogante del subrogante, y que ya va a ser hasta el prorrogado. No tenemos autoridades de control en varias superintendencias. No sabemos si es que el superintendente de Banco Estado no está debidamente posesionado y designado. No hay defensor público, no hay defensor del pueblo. Entonces, y vemos que en nuestro país la solución que tratan al menos de ver nuestros políticos, nuestras autoridades, la reforma constitucional. Esta constitución ya va, creo que la cuarta o quinta reforma que va a ser objeto en los últimos 10, 12 años. ¿Y se ha solucionado los problemas que actualmente tenemos en el país? No. Entonces, más allá de los defectos normativos, institucionales, aquí también existe una clara responsabilidad de nuestra clase política. Y nuestra clase política es la que nos ha llevado a este escenario. Y lastimosamente no vemos un cambio, y esto es responsabilidad de los partidos políticos, para que los mejores ecuatorianos estén ocupando dignidades de elección popular, estén ocupando cargos de libre nombramiento y remoción en los ministerios, en las superintendencias, etcétera, etcétera. Y vemos que el país no avanza debido a estas deficiencias. Ahora, que en cierta forma se ha tratado de buscar una solución, sí, pero todas las soluciones son parches, no son integrales. Y en esto sí tiene que ver el presidente de la República, tiene que ver la Asamblea Nacional y también nuestra Corte Constitucional. Porque, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional solo falla políticamente correcto, o sea, los fallos que son políticamente correctos. Y muestra de aquello, y solo para terminar esta primera intervención, es que lo que actualmente estamos viviendo con el Consejo de la Judicatura y el CPCCS también es responsabilidad de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque en la sentencia del doctor Álvaro Román fallaron a medias. Es una sentencia a medias. Sí, el doctor Román se le violentaron los derechos, pero creo que a la Corte Constitucional los derechos del doctor Murillo valen más que los del doctor Román. Y si hubiera resuelto de manera adecuada, no estaríamos conversando de este tema
y algo de estabilidad tuviera el Consejo de la Judicatura. Y vemos, y esto sumémosle a la Asamblea Nacional, que inclusive dice, ¿sabe qué? Desígneme presidente de la Judicatura, pero yo no lo posesiono. Entonces vemos que son varios factores y lastimosamente, no, al menos yo no veo una salida en el mediano plazo para corregir todo esto. Bienvenido al doctor Marcelo Mero Jaramillo. Él periódicamente nos ilustra con sus análisis jurídicos, con sus investigaciones. ¿Cómo enfrentar esta debilidad institucional que estamos viviendo y que no hay manera de encontrar un derrotero, un norte? Doctor Merlo, buen día. Buen día, licenciado Rivadeneira. Un gusto compartir con dos jóvenes profesionales que con su capacidad, como es obvio, con su preocupación, señalan una serie de comentarios con los cuales yo quiero coincidir en parte. Y cuando digo jóvenes profesionales, porque tenemos un poquito más de experiencia respecto a la institucionalidad del Ecuador, experiencia desde hace algunas décadas. Yo creo que este momento, por ejemplo, aceptar que es solo en parte la responsabilidad de la Constitución del 2008 de lo que está pasando y que la responsabilidad mayor tienen las autoridades, los administrativos de las diferentes funciones del Estado. Yo acepto como pensamiento de mis dos distinguidos colegas, pero parece que nos olvidamos de algo que es muy importante. La institucionalidad, que en resumen significa respetar el espíritu de las leyes, el bien común y, desde luego, el desarrollo del Ecuador en sus problemas crónicos, bajar los niveles de pobreza, de desigualdad, de injusticia, etcétera, etcétera. Esa institucionalidad se rompió y lamento muchísimo. Yo tengo un documento en el que hago una acusación muy respetuosa, histórica, a la academia, a los gremios, a la sociedad civil, que para mí no solamente es la academia ni los gremios, son 12 organizaciones las que componen la sociedad civil, 12. Son las iglesias, son los deportistas, son los intelectuales, son las ONGs de mujeres. El 16 de enero del año 2007 se rompió tajantemente la institucionalidad. El momento en que el expresidente economista Rafael Burbano mandó un oficio. Rafael Correa, perdón. Mandó un oficio al Tribunal Electoral ordenando que se convoque a una consulta popular. Si los dos distinguidos académicos que comparten conmigo analizan, y yo voy a tener la oportunidad de ver un documento en donde se concluye que todo lo que se hizo, pero todo, desde ese primer oficio, violentando lo que establecía la Constitución vigente en ese momento, la del 98. Aterrizamos en un manejo perverso en la redacción de esa Constitución, que, como bien decía el licenciado Rivadeneira, incluso pues se dice que se cambiaron los artículos, etcétera. Pero más allá de eso, el origen, cómo se llegó a aquello, es totalmente la causa de cómo se resolvió denigrar la institucionalidad del Ecuador, porque se violaron no solo la Constitución del 98, que todo el mundo dice sería bueno retornar, no es tan fácil eso, por supuesto, sino también todas las normas orgánicas que regían un proceso de reforma o de convocatoria a una consulta popular. Bien, ¿qué ocurre ahora? Hay un tema en donde yo concuerdo plenamente con la doctora Jimena Ron y con el doctor Andrés Benavides, excelentes profesionales constitucionalistas, conocedores del derecho. Coincido, son los funcionarios de
todas las funciones. Yo no hago excepción. Creo que alguno de los dos hizo con algunas excepciones, yo no hago excepción. De todas las instituciones, los que por lo refrendo, entre comillas, por corruptos, corrupción heredada de una desinstitucionalización que se sembró en la Constitución del 2008, los que ese rato están liquidando al Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque, licenciado Rivadeneira, podemos ir en orden alfabético. ¿Para qué? Como ex contralor puedo dar una cifra. En el Ecuador hay más de 6,000 entes contables. Escúchese bien, ecuatoriano. 6,000 entes contables que tienen capacidad y autonomía para contratar. Si hay corrupción generalizada en casi todos los entes contables. ¿Qué vemos en los hospitales? Un hospital es un ente autónomo para contratar, tiene un presupuesto. ¿Qué hemos visto en los hospitales? Que se llegaron a extremos en momentos de la pandemia, traficar inclusive con los cadáveres de los ecuatorianos fallecidos, comprando unas fundas que decían que vale $112, unas fundas de plástico. Las medicinas, ¿qué ocurre en el IES? ¿Qué ocurre en el IES? Los sobreprecios. ¿Qué ocurre en las empresas del Estado? Contratos con unos montos terribles. Todo esto ha dado lugar, yo fui parte de una comisión anticorrupción que ahora existe bajo una excelente dirección, después de la muerte del economista Rodríguez. Se dice, unos dicen, yo no quiero exagerar, que se han robado 70,000 millones, porque no es fácil responder eso. No estamos como en Colombia, que los narcotraficantes escondían el dinero en caletas. No. Bueno, aquí se dice que también hubo algo de eso. Pero en todo caso, ya analizando, no son menos de 30,000 millones de dólares lo que con sobreprecio, 30,000 millones, ojo, ¿no? Se han llevado una cantidad de gente de este rato. Si no se reestructura la ley de extinción del dominio con la fórmula colombiana, hay tres cosas que esa ley no puede permitir que siga vigente. Entonces, Claro, aquí doctor Marcelo Melo, si me permite, vamos a desarrollar, tenemos 1 hora para desarrollar todos estos temas. Quisiera volver con la doctora Jimena Ron solo para que nos haga un apunte frente a esta situación que resulta complejo, difícil encontrar soluciones. ¿Cómo articular políticas por lo menos para darle cierta estabilidad en medio de esta incertidumbre, doctora Ron? Sí, el tema es complejo. Yo creo que no hay tampoco una solución inmediata, ¿no es cierto? Una solución mágica que nos saque de un problema que venimos arrastrando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Yo diría que el tema de la desinstitucionalización del Estado, de las funciones del Estado que vivimos ahora, y yo creo que en eso podríamos coincidir, la mayoría de nosotros, no es algo que estemos recién, ¿no es cierto?, saboreando de alguna manera. Si bien ahora la situación es mucho más grave, pero es algo que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Incluso cuando hablábamos del Congreso antes de la Constitución del 2008, teníamos igual un proceso de baja popularidad, de no conexión con la ciudadanía, es decir, nosotros adolecemos de institucionalidad como país desde hace mucho tiempo y eso es algo que no se soluciona de la noche a la mañana. Eso es algo que tiene que pasar claro, por modificaciones posiblemente, ¿no es cierto? Quizás estas modificaciones que se están proponiendo en la consulta popular abonen al proceso de ver cómo se soluciona. No digo de solucionarlo porque yo no creo que se solucione con la consulta, pero sí abonan a intentar esa solución, ¿no? Pero también va por un proceso también de ética de parte de quien está asumiendo un cargo, ¿no? Un poco lo que decía André, la clase política también tiene que hacer un mea culpa, tiene que
que actuar de alguna forma para regular y para solucionar este problema, ¿no? También este proceso de no solamente de desinstitucionalización a nivel de funciones del Estado que vivimos, sino también de partidos políticos. Tampoco tenemos partidos políticos en los que confiemos, en los que la ciudadanía confíe, y eso es gravísimo. Y luego, si también analizamos la baja popularidad que está teniendo la misma Policía Nacional, creo que también agrava la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución, Miguel? Yo creo que es una solución muy compleja, muy compleja. No creo que se le deba dejar en manos a una sola institución, como lo estamos haciendo ahora, casi que la Corte Constitucional que solucione los problemas políticos en los que nos metemos, tampoco es la solución, porque la misma Corte Constitucional puede cometer errores. De hecho, la sentencia de Álvaro Román es una sentencia que, en lugar de solucionar el problema, más bien lo ahondó. Entonces, de alguna manera, hay que solucionarlo entre todos, con cambios institucionales, con ética de parte de los funcionarios públicos, de los partidos políticos. Yo creo que es un trabajo integral, o debería de ser un trabajo integral, a partir de trabajar como país, ¿no? Y de entender que esto de aquí es un tiro en el propio pie. Actuar de esa manera va a terminar haciendo que la gente simplemente se vaya, que es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y que el último apague la luz. Al no haber un trabajo integral, ¿usted ve difícil generar certidumbre, seguridad jurídica, doctora Ro? Sí, lo veo complejo. No digo imposible, ¿no? Porque tampoco quiero hacer aquí de sombrero negro. Creo que es muy complicado, pero hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a solucionarlo a partir, sobre todo, del cumplimiento de funciones, del cumplimiento de competencias. Yo creo que eso es súper, súper importante. A mí me queda un muy mal sabor de boca, por ejemplo, lo que sucedió con el Consejo, lo que está sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el no cumplir con una función constitucional, que era lo que yo decía al inicio, ¿no es cierto? Que además está fortalecida o soportada por una disposición de la Corte Constitucional, simplemente aduciendo que no llegué a un acuerdo dentro de la institución, me parece bastante irresponsable, ¿no? Y yo creo que eso va agravando la situación en lugar de solucionarla. Entonces, hay que hacer un proceso de renovación, no solamente de funcionarios, ¿no es cierto?, sino también de quienes llegan a ese poder, a funciones de poder, a partir también de renovar a los partidos políticos. La confianza. Doctor André Benavides, ¿cómo rescatar la institucionalidad? ¿Cómo lograr generar certidumbre, seguridad jurídica en estas condiciones que no son de ahora, no son de ayer, que se arrastra con esta mala práctica de la política? Bueno, como lo hemos comentado, el problema es integral y creo que hay que tomar varios correctivos. Uno de ellos, y que en efecto dominó, podría tener beneficios positivos para otros espacios del Estado, tiene que ver con una reforma profunda a nuestro sistema político y a nuestro sistema electoral. Lastimosamente vemos que cualquier hijo de vecina se cree en la capacidad de ser candidato de elección popular y mañana llegar a ser concejal, asambleísta o presidente de la República. Y defecto de aquello es justamente cómo en la actualidad se da la constitución y creación de los partidos y movimientos políticos. Créame, Miguel, que es más fácil constituir un partido político que constituir una empresa en nuestro país. Y eso lo que ha causado es que claramente estas organizaciones políticas sean utilizadas, sean de alquiler, sean de cartón. Y por eso no nos debe sorprender que los que actualmente están sentados en una curul, en la Asamblea Nacional o en un consejo municipal o metropolitano, son gente que ni siquiera ha tenido la preparación y la trascendencia política para llegar a ocupar ese cargo. Entonces vemos que si al menos cambiamos nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, por ejemplo, yo no soy
amigo de lo que tiene que ver con el método de asignación de escaños Webster. Sí, cuando estaba el señor Moreno dijeron, no, cambiemos el método de Hunt, que es el correísta, que ese es el que la aplanadora, los 100 asambleístas. Cambiaste por el de Webster. Pero en cambio, con el método Webster, tienes a un gobierno nacional, lo tienes al presidente Lazo, secuestrado por la Asamblea Nacional, porque no tiene mayoría en el Parlamento. Y en efecto, esas son las consecuencias de la falta de gobernabilidad que actualmente tiene el presidente de la República. Porque cada presidente de la República que llega a Carondelet, lo primero, y nuestros políticos, ¿qué es lo primero? Cambiar el método de asignación de escaños para ver cómo se van a favorecer en la siguiente elección. Y también, por ejemplo, las reformas del 2020 tienen que ver con las listas cerradas y bloqueadas. Antes al menos tú podías votar entre listas y si querías incluso hasta entre candidatos y escoger a los mejores. Ahora, con las listas cerradas y bloqueadas, que supuestamente esto genera una mayor, llamémoslo así, representación de los partidos políticos, ¿qué es lo que causó? Que los primeros y segundos de la lista son los que entran a la Asamblea Nacional, entran al Consejo Municipal, al Consejo Metropolitano. Pero no porque el ciudadano votó por ellos, sino que votó por el partido político y por el arrastre están ocupando un espacio. Si no, pregunte a los asambleístas de Pachacutic, a los asambleístas de la izquierda democrática, si es que sus propios méritos hubieran llegado a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Llegaron por el arrastre del señor Herbas, por el señor Yacu Pérez. A ver si es que con otro partido político y otro candidato presidencial llegan a ocupar una junta parroquial. No. Y hay quienes incluso que ni siquiera se esperaban ocupar un espacio en la Asamblea Nacional y se sientan ahí recién a aprender. Entonces, el papel bochornoso que hace nuestra Asamblea Nacional no es una coincidencia, no es una casualidad, no es que yo quiero hacer oposición a Lazo porque sí, me cae mal, no, es por los defectos de nuestro sistema electoral. El método de asignación de escaños, por eso tenemos acuarela de partidos políticos y no hay mayoría en la Asamblea Nacional, listas cerradas y bloqueadas con improvisados, entre otros factores que se dan el día a día. Ahí vemos cómo nuestros asambleístas van de mayoría en mayoría aprobando leyes, resoluciones, juicios políticos. Y por otro lado vemos el gobierno nacional, el presidente que trata de defenderse con lo que puede como gato panza arriba y convoca una consulta popular a ver si es que por ahí podría haber una válvula de escape. Entonces, yo creo, Miguel, que aquí hay que reformar sistema electoral, sistema político, justicia constitucional. El abuso de la justicia constitucional también nos tiene metidos en este tema. Por ejemplo, yo soy partidario de que deberían existir jueces especializados, pero a nivel de corte provincial, no de primer nivel, porque eso supondría mayor gasto para el Estado. De corte provincial, creo que podríamos tener jueces especializados en la materia. Y también lo que tiene que ver con descentralización, con GATS, etcétera, etcétera. Son tantos factores, pero evidentemente llegar a ese punto requiere de madurez política y dejar de lado los intereses personales, partidistas y económicos que tienen los diferentes grupos sociales, políticos, entre otros. Este es el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Un diálogo con el doctor Marcelo Mero Jaramillo, jurista y excontralor del Estado, doctor André Benavides, constitucionalista y académico, y la doctora Jimena Ron, constitucionalista. Ahora sí, vamos con el doctor Marcelo Mero Jaramillo y nos explica cómo rescatar la institucionalidad, cómo darle luces, seguridad jurídica en medio de esta suerte de incertidumbre que tenemos al frente. Gracias, licenciado Rivadeneira. Efectivamente, yo coincido con mis compañeros de debate o de comparecencia en este momento, en que el tema de la institucionalidad no se puede solucionar de la noche a la mañana. El hecho de que cambiemos el método de elección, el hecho de que exijamos
para formar parte de un partido político, ser lo que Kurman Hay hace 60 años decía, después de escribir lo aterrado que fue el ser parte de los hombres de confianza de Hitler. Él se separó y denunció. Escribió un libro que dijo, ojalá mi hijo aprenda esto. Él decía, la única solución es la llamada democracia militante. La democracia se fortalece con partidos políticos serios, fuertes. Los ciudadanos deben saber militar dentro de los partidos políticos, ascender así, tener jerarquía. Los partidos políticos no pueden ser patrimonio de nadie, de oligarcas o de populistas, peor ahora de narcotraficantes. Es decir, ya se avisoró una solución a esto. Por eso yo aprecio es que en este momento el doctor Benavides esté insistiendo en este tema, me parece muy correcto. Él es un joven académico que creo que tiene mucho por delante en ese sentido de pregonar buenas ideas. Pero ese es un tema no solo complejo, es un tema que históricamente ya se lo advirtió, insisto, a mediados del siglo pasado. Pero ahora vamos al caso concreto en el Ecuador. De alguna manera, en la consulta popular, el hecho de impedir, entiéndaseme bien, si no se aprueba el sí en esta pregunta, ipso iure, ya no tendremos 137 diputados. Con la nueva población tendremos 152. Y si damos crédito en alguna partecita a lo que denuncia Fernando Villavicencio, no sabemos de estos cuántos son financiados por el narcotráfico. Y ahí sí podemos caer en un narcoestado. Y tenemos que evitar eso. Por eso, solo por ese hecho, ya yo me permito decirlo públicamente, reducir a 100 máximo el número de asambleístas sí es una buena solución, por lo menos para rebajar cuantitativamente y cualitativamente este tema de la corrupción y sobre todo del manejo torpe. Se ha dicho hace un momento que hay algunos legisladores y concejales que casi no saben ni leer ni escribir. Leen discursos que les mandan y cuando se dan cuenta correspondían a otro tema. Hemos visto cosas, yo sé que se dice, que los jóvenes ahora dicen, no, esto viene de toda la vida. ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, cuando había senadores funcionales como el doctor Alfredo Pérez Guerrero, senador por la educación, posiblemente profesor del padre o abuelo de algunos de los contertulios, ¿no? Y entonces, un pronunciamiento, el licenciado Rivadeneira debe ser muy joven cuando escuchaba a un Alfredo Pérez Guerrero, a un Juan Isa Lobato, a Manuel Agustín Aguirre, que haya sido comunista, a Pedro Sad. ¿Qué calidad de legisladores? ¿Cómo podemos decir que se puede comparar con los de ahora o que pueden salir de ahí del aire? No, pues entonces yo creo que esa reforma sí es importante. Como un primer paso, complementada desde luego con requisitos para el funcionamiento de los partidos políticos. Así en el Ecuador, con que tengamos 3 o 4 partidos, más que suficiente. Pero no pueden haber 180 movimientos. Es un absurdo. Punto 1. Punto 2. Yo estaba diciendo hace un momento, licenciado Rivadeneira, doctor Arrón y doctor Benavides, que a mí me preocupa muchísimo el tema de la corrupción. Yo en esto soy un poquito fanático, si cabe duda, porque he luchado contra la corrupción toda mi vida. Y por esto les decía, pues, que, por ejemplo, esa ley de extinción del dominio, si alguno de los legisladores tuviese un poquito de sensatez, ojalá nos escuchen este programa este fin de semana, el licenciado Rivadeneira, ¿cómo puede aplicarse el principio de que solo se cumple una vez que
el infractor tiene sentencia de última instancia. Pero un juicio aquí dura décadas. Y todo lo que ha robado solo puede volver cuando se cumple la sentencia de última instancia. Recuerden el caso de este señor Norero, con los lingotes de oro. Aquí está una exhibición de los lingotes de oro que la fiscalía encontró a él. Aquí están los lingotes de oro. Y como falleció, de acuerdo con la ley, se extinguió la acción penal. Un palacete en la provincia de Santa Elena de 2,5 millones de dólares y lingotes de oro. Todo eso ya no se puede recaudar. Entonces, yo diría pues que hay que distinguir entre un trámite penal y un trámite administrativo. La ley de extinción de dominio tiene que aplicarse dentro de un trámite administrativo, y como hizo la fiscal de Colombia, que vino a capacitar hace poco a los nuevos jueces de anticorrupción, pues ella sugiere que primero eso no puede prescribir, pues en la ley está que prescribe a los 15 años. Si se roban y a los 15 años ya no se los puede enjuiciar, prescribió la acción. Hay que hacer ahí 3 reformas fundamentales. Entonces, el tema sigue siendo siempre el mismo. Primero, una gran reforma política. Segundo, el impedir. ¿Será que yo me formé en la Junta de Planificación? Que cada vez hablamos de la institucionalización. Cada vez que se nombra un nuevo ministro o un nuevo subsecretario, una nueva política. Vos iba de nuevo. Hay un plan nacional de desarrollo, hay metas, programas, proyectos que tienen que ejecutarse antes de seguir con otras cosas. No pueden despilfarrarse los recursos del Estado ecuatoriano si es que no existen presupuestos referenciales plenamente aprobados. Volverse, de alguna manera ya se ha vuelto al dictamen previo de la Contraloría y de la Procuraduría en todos los contratos, pero no los de gran cuantía. Tiene que ejercerse ese control previo en contratos que aparentemente son de cuantía identificada, pero que por su naturaleza crecen y crecen y crecen en el tiempo. Por decir algo, aprobarse la compra de medicinas. No nos referimos a las compras de medicinas de este año, ese listado de medicinas tiene que ser seleccionado de una forma seria, no para favorecer a determinado laboratorio, que es el único que produce esos fármacos. O sea, la cuantía de un contrato de esos es de miles de millones. Entonces, ese concepto, solo se aprueban o requieren dictamen previo si la cuantía es de tanto, son conceptos ya obsoletos. Hay que tener otra visión del manejo de la cosa pública. Y desde luego, pues, cumplir con algo que hay que entender en el derecho administrativo, más allá de lo que está en el derecho constitucional. Toda ley protege un bien jurídico. No se crea una ley por algo. No sea bien jurídico que hay que protegerlo. Y entonces, desde ese punto de vista, los servidores del Estado, comenzando por el presidente de la República hasta el portero de la junta parroquial más pequeña del Ecuador, tienen que entender que el servicio a la colectividad y el servicio público tiene que ser con honestidad, con transparencia y, desde luego, haciendo lo que se debe hacer, no lo que puedo hacer, porque cuando yo digo toda ley protege un bien jurídico, por algo se dictó esa ley. Digamos, ahora hablamos del medio ambiente. Por algo se dictaron normas del medio ambiente que dicen que no debe construirse, lo que ocurrió aquí en Quito hace poco, en la Gasca, qué sé yo, que no pueden construirse en zonas de relleno junto a las quebradas, etc. Entonces, como no tengo una entidad personal que puede inspeccionar eso, pues entonces esto no cumplo. No, señor. Los funcionarios públicos tienen deberes, derechos desde luego, y obligaciones. Y el servicio público, que es un servicio a la comunidad y al país,
tiene que cumplirse, tiene que hacerse, no solo cuando me dé la gana, sino todos los días. A su momento hablábamos de la corrupción en la policía. Fíjense en que un policía es una autoridad, ¿no? Es una autoridad porque si un policía está atravesando contravía el presidente de la República, el policía le puede detener y llevarle preso. No hay fuero de corte. El policía es una autoridad, por ejemplo, en tránsito. Entonces, todos tienen que entender que deben cumplir sus obligaciones a cabalidad. Todo esto puede ayudar a reforzar este fenómeno que el licenciado Rivadeneira nos convocó este día, la institucionalidad. Implica, insisto, que los servidores del Estado, de cualquier nivel, tienen que cumplir la función para la cual ellos han sido designados, elegidos por presidente. Y ahí pues tendremos con una democracia militante seria, con partidos políticos robustecidos, con un Congreso más corto, con un Consejo de la Judicatura que ya este rato, pues, si es que no se lo elimina en otra reforma constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y cuando hablo del Consejo de la Judicatura, también sus atribuciones tienen, yo conozco algo de aquello, estuve en la presidencia transitoriamente, yo por lo menos le di a la Fiscalía toda la autonomía posible. Claro que aparentemente no era autónoma, pero yo le di a la Fiscalía, ahí estaba pues un distinguido fiscal, el doctor Reyes, toda la autonomía que ellos necesitaban, ¿no? Entonces ahí hay que reforzar también, hay una pregunta muy concreta que yo creo que si por razones torpemente políticas, no, yo estoy contra el tal y cual de Lazo, digo no, debilitar a la Fiscalía para mí sería criminal. No olvidemos que el periodo de ella ya mismo se acaba. Y entonces, con una Fiscalía que dependa de un Consejo de la Judicatura, como aquí lo han dicho distinguidos constitucionalistas, no sabemos qué diablos va a pasar con el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que dependa de un Consejo de la Judicatura que esté en el limbo, que va a seguir estando en el limbo. Imagínense lo que puede ocurrir en el país. No olvidemos que en los últimos 4 meses del año que acaba de terminar, han matado a fiscales y a jueces en Los Ríos, en Sucumbíos, en Guayaquil y en alguna otra ciudad. 4. Porque los jueces los matan o pasan por dinero o por temor o porque están al vaivén del político de turno que le va a ofrecer alguna cosa. Entonces, con un Consejo de la Judicatura que esté politizado, con una Fiscalía que no tenga autonomía, yo creo que el país tiene un derrotero bastante preocupante. Doctor Andrés Benavides, dentro de esta debilidad institucional que vivimos, quisiera tocar, usted algo se refirió ya a la reforma electoral, pero hoy vemos esta fragilidad de los organismos electorales y a veces se argumenta vacíos que no pueden controlar ni juzgar infracciones en este proceso cuando prolifera, por ejemplo, hoy propaganda de quienes han sido hasta sentenciados, están proscriptos y no pueden, han perdido sus derechos políticos, pero aquí no pasa nada. Es decir, esa inacción, esa debilidad, esa impotencia hace perder la fe, la seguridad en el país. Es que lastimosamente, estimado Miguel, vemos que nuestros funcionarios actúan con doble rasero. En algunos casos, cuando está el enemigo de por medio, ahí sí le aplicamos toda la ley y lo dejamos pelado. Pero cuando es nuestro amigo, en cambio ahí sí miramos por otro lado, somos más flexibles. En algunos casos decimos no ha existido infracción. Y claramente que las autoridades de control, en lo que tiene que ver con el ámbito electoral, que para colmo también están prorrogadas en funciones porque debían ser renovados hace 1 año y medio y el Consejo de Participación Ciudadana no quiso hacerlo,
vemos que tiene deficiencias. Y claro, después salen en los medios de comunicación a decir, es que pueda que la vecina puso el cartelito y eso no podemos controlar. Entonces yo también me contrato a 10 vecinas y les pongo los carteles y nadie me sanciona. Y si ni siquiera podemos sancionar al que pone las vallas, los carteles, en los puentes, en las plazas, en las calles, yo dudo mucho que el CNE pueda investigar a aquellos candidatos que están participando en estas elecciones con recursos que son producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y lavado de activos. Ya sabemos que se ha presentado una denuncia al respecto, pero si ni siquiera podemos controlar el papelógrafo, peor aún, ver la ruta del dinero para que llegue la candidatura. Y claramente aquí se presenta otro defecto que es muy grave y muy fuerte, que cada vez está ganando espacio la narcopolítica. Y eso sería nefasto para nuestro país. Todavía no vivimos situaciones como las que ocurrió en Colombia, como lo que ocurre en México, pero ya estamos viendo algunos pasos importantes y que yo no quisiera que esto sea objeto posteriormente de que no solo la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, las alcaldías, no, el Estado esté secuestrado por narcopolíticos. Y es lo que se debe combatir en este momento. Pero si el CNE no puede ni controlar, ¿cómo puede sancionar a aquel infractor? Que la consecuencia jurídica de tener dinero de narcotráfico, de actividades ilícitas, es la pérdida de los derechos políticos y que te bajen del cargo. Pero si tienes todo ese aparataje de delincuencia organizada, yo creo que hasta el CNE lo va a pensar 2 veces antes de emitir algún tipo de sanción o investigación. Y eso es lo que estamos abocados en este momento. Consecuentemente, doctor André Benavides, ¿qué expectativa le damos al país para por lo menos ir generando algo de confianza, rescatando la credibilidad en instituciones? Es que el problema aquí, estimado Miguel, como le digo, es parte de nuestra clase política y ya de nuestra idiosincrasia. O sea, cambiar eso nos va a llevar muchos años. Desde el momento de no pasarte la luz roja ni tampoco saltarte la fila, hasta que nuestros políticos, cuando están en la asamblea, no diezmen, no vean la vacuna, no vean el chanchullo, el negociado, etcétera, etcétera. O sea, cambiar eso es un tema social estructural fuerte. Pero yo creo que los buenos ecuatorianos, que considero que somos la mayoría, somos los primeros que debemos afrontar esta situación. Desde los jueces que sí califican el error inexcusable para que lo destituyan al juez inferior que es pillo o que ha resuelto de manera contraria a la ley y a la Constitución. Y también aquellos ciudadanos que denuncian a otros cuando ven que están cometiendo delitos. Aquellos funcionarios que ven que el ministro, que el jefe, que el subsecretario, que el director hace actos de corrupción. Entonces, si podemos empoderarnos de esto, yo creo que tarde o temprano se puede dar una solución. Un mensaje interesante, que bueno, podría traer esta consulta popular, es el tema de la extradición. Porque de alguna forma, el que aquí todos los días se pasea por las calles y plazas del Ecuador y sabe que no le pasa nada porque tiene la justicia comprada, bueno, si es que va a ser objeto de extradición, creo que lo va a pensar unas 2 veces, al menos. Pero, como le digo, Miguel, el problema es bastante fuerte y no se soluciona con reformas legales constitucionales, sino que esto ya es cultural, esto ya es social y va a llevar algunos años. ¿Y le preocupa, doctor André Benavides, esto que no es de ahora, no es de ayer? Ya Francisco Huerta Montalvo, fallecido, hablaba de que vamos hacia un narcoestado por esta penetración del narcotráfico y la vinculación en la política, que incluso hay candidatos denunciados que tienen financiamiento de este sector. Es que por supuesto que como ciudadano me preocupa esto.
Usted tranquilamente, Miguel, sale a la calle y uno no sabe si es que a la vuelta de la esquina va a haber por ahí algún enfrentamiento entre estas bandas y una bala perdida le vaya a llegar a uno, a un familiar, a un amigo, a algún colega. Y eso también pasa, por ejemplo, en el libre ejercicio. Hace algunos meses veíamos cómo desaparecían y mataban a fiscales, jueces amenazados, por ahí testigos protegidos que de protegidos no tenían nada y les fueron, en este caso, asesinando. Vemos que en las narices de la justicia, por ejemplo, el señor Cáceres salió del Ecuador y entró a Colombia como Pedro en su casa. Entonces, claramente que vemos no solo en el ámbito de la narcopolítica o de estos grupos, sino también de las situaciones de impunidad que se dan hasta para aquellos delincuentes de poca monta, de aquellos que cometen delitos de bagatela. Porque dicen, sí, lo aprendimos robando el celular, pero a las 2 horas ya está de nuevo en la calle. Entonces, la preocupación existe. Vemos que se ponen bombas afuera de los complejos judiciales, que hay juicio político y amenaza de bomba, que por aquí, que por acá, que pasa alguna situación que puede ser un acto de terrorismo. Entonces, evidentemente el ciudadano también está preocupado de estos temas, más allá de los que son de la delincuencia e inseguridad común, que todos los días vemos que está en nuestro país. Doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ¿cómo lograr soluciones, salidas frente a este panorama complejo, difícil, que deprime el no tener una sólida institucionalidad que genere certezas y seguridad jurídica, no solo en la actualidad? ¿Qué futuro espera para las familias, los hijos, los nietos? Yo considero que este momento tenemos que ser prácticos, porque si seguimos teorizando sobre soluciones intermedias, no vamos a llegar a ningún sitio. ¿En qué consiste esa practicidad? 1. Voy a leer. La Constitución, en algo que por lo menos es rescatable, tiene en el capítulo 9, artículo 83, deberes y responsabilidades de los ecuatorianos. La número 8. Cito esta porque la tratamos en Guayaquil con Francisco Huerta Montalvo. Así yo nunca me cansaré de honrar su memoria por su valentía y por su visión sobre un posible narcoestado en el Ecuador. Lo hizo hace 6 años, perdón, mucho antes inclusive. ¿Qué dice este artículo? Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Aquí hay 5 cosas, no quiero alargar. Lo primero, en derecho público, ese principio de que solo puede hacerse lo que la ley manda es válido, y lo que no, mientras en el derecho privado, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero ese principio de que debe hacerse lo que la ley le permite en derecho público, yo personalmente no me cansaré de insistir en que implica la obligación de cumplir el mandato que está en la ley que rige el funcionamiento del organismo en donde el servidor público esté trabajando. O sea, no solamente tiene que leer, sino cumplir. Luego, hacerlo correctamente, ser honrado, por supuesto. Y para esto necesitamos jueces probos
pero sobre todo porque ahora el rol de la Fiscalía es investigar. Ya es parte del proceso. Necesitamos una Fiscalía muy autónoma, muy fortalecida, muy especializada inclusive, porque la cantidad de delitos, hay ahora esos famosos delitos cibernéticos que ayer denunciaban en la televisión y lo siguen haciendo todos los días. Los fiscales tienen que irse especializando. Y ojo, hacen falta fiscales, hay una mala distribución de fiscales en el Ecuador. La tasa, el número de fiscales que debe haber en cada provincia debe corresponder al número de pobladores. Hay provincias en donde están más allá del rango y otros en que hay menos, pero en este momento estamos en el país no menos de 1.300 fiscales y creo que estamos con 850. Entonces, ¿cómo pueden hacer la investigación? Como decía el doctor Benavides, hace una denuncia en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral a decir, Fiscalía investigue. No hay fiscales. Entonces ahí no pasa nada. Y en esa reunión en Guayaquil, nosotros elaboramos un documento con los trabajadores. Denunciar los actos de corrupción en el sector público y privado, porque esto no es solamente para el sector público. Los actos de corrupción. Yo, trabajador de una empresa, conozco que no están dando la medida justa de X centímetros cúbicos en la leche, en el aceite, en lo que sea. Estoy obligado a exigir al gerente que explique qué está haciendo y denunciar. El servidor público que sabe que compra los útiles de escritorio está buscando por ahí un amigote que le vende el papel higiénico, las servilletas, el papel para la computadora, los lápices, etcétera. Tiene que denunciar. Pues es negociado de un compañerito, olvídese. Entonces, aquí hay que hacer cumplir la Constitución. Yo insisto, de lo poco que rescato es esta norma de la Constitución vigente. Yo creo que si todos nos ponemos, arrimamos el hombro en ese sentido. Primero, servidores públicos tienen que cumplir lo que la ley les manda. No es que puede hacer esto, no, tiene que hacer aquello que la ley le ordena. El juez tiene que tramitar una causa siguiendo todo un proceso que está regulado en las leyes. Los fiscales tienen que investigar a fondo y a tiempo, etcétera, etcétera. Y en el sector privado lo propio, porque la corrupción es de lado y lado, y se supone pues que los narcotraficantes estén en el sector privado, se supone. Entonces aquí no es que nos vamos a lavar las manos. Todo el mundo tiene que ser investigado. Yo algún momento sugerí, y aprovecho este espacio, licenciado Rivadeneira y compañeros del panel, para sugerir algo que de algo puede servir como idea concreta para parar un poco esto del lavado de dinero, del narcotráfico, etc. ¿Qué tal si exigimos que la declaración patrimonial juramentada, no para pagar impuestos, la declaración patrimonial juramentada, en lugar de que sea como es hoy, en sociedad conyugal $430,000, el personal $218,000, sea a partir de $50,000, punto, juramentado. Entonces ahí aparece el maestro del taller tal que de repente pues ha puesto ahí unos equipos y ya no es que hacía puertas y ventanas nomás, sino que construye una cantidad de cosas. Él declara y dice, yo tengo un patrimonio de 30,000. El vecino dice, señor, pero si lo que usted tiene ahí en ese local, lo mínimo que vale son $600,000. La UEF dice, bueno, ¿de dónde sacó usted para comprar esto? Ahí tendrá que decir, pues fue concejal, fue el diputado, fue lo que sea. Tendrá que decir. Y si no dice, se fregó. Porque ha robado, enriquecimiento ilícito y le sacan todo. Si sus ingresos de impuesto a la renta no ha declarado porque no gana nada. Y de repente tiene 600,000 sucres ahí en máquinas, en enseres, ¿de dónde sacó? Entonces, ni sucres, que paga 50,000 de una vez. Y vamos a ver qué pasa. En las facturas, ¿cómo es posible que cuando un ciudadano va a un local
le dicen con datos o sin datos. El ladrón, el raterito de las oficinas públicas y privadas, el diputado, el asambleísta, dice sin datos. Y entonces ahí está lavando. En cada compra que hace de 200 en $200, porque además le dicen, como la factura con datos a partir de $200, haga otro montoncito y así hacemos 4, 5, 6 facturas sin datos. $1,200 en una compra. Entonces, son sugerencias que ya me estoy cansando de hacer. ¿Por qué no se hace? A uno ya le viene alguna preocupación. ¿Por qué no hacen estas reformas? No hay voluntad política por eso. Vamos a ir a una pausa publicitaria y volvemos para el cierre de este programa. El programa Controversia en Escena quiere agradecer la participación en este espacio del doctor Andrés Benavides, constitucionalista y académico, la doctora Jimena Ron, constitucionalista, y el doctor Marcelo Melo Jaramillo, jurista, ex Contralor General del Estado, sobre este tema tan fundamental, tema de fondo, tema estructural, que debiera llamarnos a la conciencia cómo rescatar la institucionalidad frente a la crisis que viven instituciones mediocres, deleznables, como la Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, la Administración de Justicia y tantas otras que le deben al país frente a las grandes necesidades. Muchas gracias por su participación y un muy buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, señora Neira. Un saludo para todos los dirigentes políticos de esta mañana. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana. Confiemos en un futuro promisorio para el país.